Nació el 13 de febrero de 1997 en la provincia canadiense de Alberta. Vivía ahí junto a sus padres y su hermana menor, con quien mantenía un vínculo muy especial. Desde pequeña, aquella niña alegre y enérgica se convirtió en un ejemplo a seguir para su hermana, quien la admiraba profundamente. Makayla, así se llamaba, era querida por todos, tenía muchos amigos y desde temprana edad desarrolló una pasión que marcaría su vida: el patinaje sobre hielo. Era común verla en la pista acompañada de sus padres, una tradición familiar que poco a poco se transformó en su más grande afición. Durante la preparatoria conoció a un joven llamado Cody. Lo que comenzó como un noviazgo adolescente, pronto se convirtió en algo mucho más serio. Ambos estaban convencidos de que querían pasar el resto de sus vidas juntos. Al terminar la escuela, comenzaron a construir un proyecto en común. Makayla encontró trabajo en una organización benéfica dedicada a brindar apoyo a personas con discapacidades. Esta experiencia la marcó profundamente, al grado de motivarla a estudiar enfermería. Su vocación por ayudar a los demás era auténtica, sincera. En 2017 ingresó a un colegio local para formarse como enfermera y al obtener su título, regresó al centro de ayuda donde había comenzado todo. No mucho después, Makayla descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó de alegría a la joven pareja. Poco después, Cody le propuso matrimonio. En 2020 nació su hijo Noah, un momento que selló aún más el lazo que los unía. La vida en familia comenzaba a tomar forma, aunque no estaba exenta de dificultades. Cody trabajaba en la construcción de oleoductos, lo cual implicaba constantes viajes por todo el país. Sin embargo, en 2021, le ofrecieron una nueva posición que le permitía quedarse en un solo lugar. Con esto, tomaron la decisión de mudarse a una pequeña localidad llamada Hinton. Un sitio apartado, sí, pero que prometía estabilidad. En septiembre de ese mismo año, se instalaron en un departamento dentro de un complejo habitacional a las afueras del pueblo. Makayla tenía 24 años. Noah, apenas 16 meses. Aquel lugar les ofrecía justo lo que necesitaban: naturaleza, parques y, sobre todo, tranquilidad. El 16 de septiembre, como cualquier otro día, Cody salió temprano rumbo al trabajo. Makayla se quedó en casa cuidando al pequeño Noah. Esa noche, Cody planeaba regresar a casa para pasar tiempo con su familia. Pero al volver, algo no cuadraba. La casa estaba vacía. Buscó por todo el departamento. Luego salió al patio. Nada. Nadie. Pensó que quizás Makayla había salido a caminar con el niño, como solía hacerlo. Pero entonces notó algo que lo hizo detenerse: la carriola de Noah seguía en casa. Y no solo eso, en la cocina encontró platos con comida a medio preparar. Todo lucía como si ella hubiese estado cocinando y de pronto, se hubiera ido. La inquietud creció. Cody condujo hasta los parques cercanos y zonas de juegos. No había rastro de ellos. Regresó a casa, cada vez más preocupado. Empezó a llamar a familiares y amigos, con la esperanza de que alguien hubiera visto a Makayla o se los hubiera llevado a pasear. Nadie sabía nada. Intentó llamarle al celular, sin respuesta. La desesperación ya se apoderaba de él. Algo no estaba bien. No era una simple ausencia. Era una desaparición. En ese momento decidió llamar a la policía. Uno de sus amigos llegó al complejo para ayudarlo a buscar antes de que llegaran los oficiales. Juntos revisaron de nuevo cada rincón, pero fue inútil. Era como si Makayla y Noah se hubieran desvanecido. Poco después, la policía se presentó en el lugar y comenzó la investigación. Recorrieron el complejo, peinaron los alrededores, interrogaron a los vecinos. Buscaban cualquier pista, por mínima que fuera. Y no tardaron en encontrar algo. Uno de los residentes dijo haber visto a una mujer, con características muy similares a las de Makayla, corriendo hacia la carretera. No gritaba, no pedía ayuda. Tampoco llevaba al niño con ella. La policía se aferró a ese dato. Le pidieron al administrador del edificio las grabaciones de las cámaras de seguridad. Revisaron horas de video. No encontraron a Makayla, pero sí algo que los dejó helados. En plena madrugada, el mismo vecino que aseguró haberla visto corriendo aparecía en las imágenes. Llevaba 2 grandes bolsas de basura. Los agentes rastrearon el contenedor donde las había arrojado. Lo que encontraron fue desgarrador. Dentro de una de las bolsas yacía el pequeño cuerpo sin vida de Noah. Junto a él, algunas pertenencias de Makayla, incluido su celular. Ese fue el momento en que la investigación tomó otro rumbo. Un rumbo oscuro. Y apenas estaba comenzando.
Las siguientes acciones de la policía fueron tomadas con suma cautela. Tenían la certeza de que aquel vecino, el mismo que había sido captado por las cámaras llevando las bolsas al contenedor, estaba directamente implicado en el crimen. Sabían que era necesario inspeccionar su departamento cuanto antes. Pero había un problema. Ese hombre vivía justo al lado del hogar de Makayla, separado únicamente por una pared. En ese momento, Coudi y otros familiares seguían ahí, al otro lado de ese muro. Los oficiales comprendían que lo que podrían encontrar dentro del departamento vecino podía ser aún más desgarrador. Por eso tomaron una decisión crucial. Pidieron a Coudi y a sus familiares abandonar temporalmente la vivienda, bajo el argumento de que necesitaban hacer un análisis forense minucioso del lugar. No le dijeron nada sobre lo que acababan de descubrir a escasos metros: el cuerpo sin vida de su hijo. En cuanto Coudi se marchó, los agentes se dirigieron de inmediato a la puerta del sospechoso. Tocaron. Él abrió. Le solicitaron permiso para revisar su apartamento. El hombre, sin oponer resistencia, accedió. Lo que los investigadores encontraron fue aterrador. En el baño, tendido en la tina, yacía el cuerpo desnudo de Makayla. Fue entonces que Robert Major, de 53 años, fue arrestado en el acto. La escena era devastadora. A partir de ahí, los detectives comenzaron a reconstruir el horror. Mientras esperaban los resultados forenses que confirmarían las causas exactas de la muerte, comenzaron a hurgar en el pasado de Robert. Lo que encontraron fue un historial criminal que se extendía por décadas. Más de una veintena de veces había enfrentado cargos, casi todos relacionados con abuso sexual. Y a pesar de ello, nunca pasó un tiempo significativo tras las rejas. Durante su tiempo bajo custodia en ocasiones anteriores, psiquiatras habían evaluado a Robert. Él mismo admitía, sin pudor, que sentía placer cometiendo aquellos crímenes. Las autoridades lo sabían. Lo tenían por escrito. Y aún así, en 2016, tras decenas de casos, lo dejaron en libertad. La única medida que tomaron fue advertir al público sobre su peligrosidad. Le exigieron registrarse como delincuente sexual, le prohibieron vivir cerca de mujeres, niños, escuelas o parques, y le impusieron restricciones para no abandonar su ciudad de residencia, ubicada a más de 300 kilómetros de Hinton. También debía presentarse regularmente ante la policía. Pero todas esas restricciones se desvanecieron con el tiempo. La legislación canadiense permitía eliminar a un individuo del registro si no reincidía durante un año. Así fue como Robert desapareció del radar. Se mudó a Hinton, se instaló en un complejo habitacional repleto de familias y niños, y nadie, ni los policías locales, ni la administración del edificio, tenía forma de saber quién era realmente. Mientras tanto, los expertos forenses concluían el análisis de los cuerpos. Robert, por su parte, confesó parcialmente los hechos desde los primeros interrogatorios. Sus declaraciones dejaron helados incluso a los detectives más experimentados. La historia se comenzó a esclarecer gracias a esas confesiones y al testimonio de algunos testigos. Aquel día, en la mañana, Makayla y Noah salieron a pasear al parque cercano. Al regresar, fueron interceptados por la administradora del edificio, quien quería hablar con ella sobre una queja menor. Debido al trabajo de Coudi en las obras de los oleoductos, su ropa y calzado solían acumular bastante lodo, dejando rastros en el pasillo. Le pidió a Makayla que lo limpiaran. Ella aceptó de buena manera y prometió encargarse de ello. Después de esa conversación, volvió a su departamento. Acostó a Noah para que durmiera un rato y comenzó a preparar la comida. En ese momento, según la administradora, alguien tocó a la puerta de Makayla. Era un hombre. Se escuchó una voz masculina ofreciendo su ayuda para limpiar el corredor. La administradora no alcanzó a oír nada más. Makayla regresó a la cocina, terminó la breve conversación con su amiga y alrededor de las 2 de la tarde, envió su último mensaje a un familiar. Y entonces, silencio. Lo siguiente que sabían los detectives era que, de algún modo, ella había terminado dentro del departamento de Robert. Nadie sabía con certeza cómo la convenció. Él mismo no dio explicaciones claras. Se especuló que tal vez usó el pretexto de la limpieza para atraerla. O quizá le pidió ayuda con algún favor sencillo. Fuera lo que fuera, ella entró. Y a partir de ese momento, comenzó el horror. La parte más oscura de esta historia. La confesión. Robert Major permaneció frío durante los interrogatorios. Respondía con calma, sin mostrar remordimiento. Minuto tras minuto, fue detallando los horrores que había cometido. Al final, confesó, había asesinado a Makayla,
y después de quitarle la vida, cometió un acto de violencia atroz contra su cuerpo. Luego arrastró el cadáver hasta la bañera y, sin detenerse, cruzó el pasillo hacia el departamento de la víctima para llevarse a Noah. Aquel pequeño no tuvo oportunidad. También fue asesinado. Los detalles precisos de lo que Robert hizo con él y de lo que ocurrió en ese baño son de una brutalidad imposible de narrar sin romper los límites de la censura. Por respeto a las víctimas, esos aspectos no se relatarán aquí, aunque fueron documentados en su momento por la investigación. Lo que sí se sabe es que, tras consumar sus crímenes, Robert metió el cuerpo del niño, junto con la ropa y pertenencias de Makayla, en bolsas de basura, que más tarde arrojó al contenedor del complejo. Lo más escalofriante es que no parecía tener ningún plan posterior. Simplemente dejó el cuerpo de Makayla en su bañera y actuó como si nada hubiera pasado. Incluso intentó desviar la atención de los detectives con una historia absurda, diciendo que había visto a la mujer salir del edificio en dirección desconocida. Sobre los motivos que lo llevaron a cometer semejante atrocidad, no hay una versión oficial clara. Las confesiones completas de Robert jamás fueron publicadas, pero algunos investigadores compartieron con la prensa teorías fundamentadas. En el caso de Makayla, el móvil parecía más evidente. Robert confesó en múltiples ocasiones que le generaba placer hacerle daño a otras personas, especialmente aquellas que eran físicamente más vulnerables. Su historial lo demostraba con creces. Pero con Noah, las motivaciones eran más confusas. Una de las hipótesis sugiere que Robert temía ser reconocido por el niño. Otra apunta a que Noah podría haberse despertado y comenzado a llorar, lo cual habría puesto nervioso a Robert por miedo a ser descubierto por los vecinos. De una forma u otra, el patrón se mantenía. Robert encontraba placer en causar dolor, y esa necesidad retorcida se había convertido en su motor principal. Ni siquiera la prisión había logrado frenarlo. Durante una condena anterior, había agredido sexualmente a un compañero de celda, hecho por el que se le imputaron cargos adicionales. Era evidente para todos los profesionales que lo evaluaron que era una amenaza persistente y que, muy probablemente, reincidiría. Y aún así, lo liberaron. Cuando la historia se hizo pública, el país entero quedó conmocionado. No solo por la monstruosidad del crimen, sino por el hecho de que un individuo tan peligroso hubiera sido dejado en libertad, y aún peor, completamente fuera de vigilancia. La indignación creció aún más cuando se conocieron los detalles del proceso judicial. Robert jamás negó su responsabilidad. El juicio fue breve, pero antes de conocer su condena, pronunció una última declaración que heló la sangre a todos los presentes. Dijo con voz firme que merecía estar encerrado por el resto de su vida, que él mismo sentía miedo de lo que podría hacer si alguna vez volvía a estar libre. Y, sin embargo, en un giro desconcertante, aseguró que se consideraba una buena persona, a pesar de todo lo que había hecho. Fue sentenciado a cadena perpetua. Pero incluso ese castigo trajo consigo una sombra. La ley canadiense le otorgaba la posibilidad de solicitar libertad condicional después de 25 años. Si llega a ese momento, tendrá 78 años, y no existe garantía alguna de que, aún a esa edad, no siga siendo una amenaza para quienes lo rodeen. La indignación pública se transformó en acción. Coady, devastado por la pérdida de su esposa y su hijo, junto con otros familiares, decidió no quedarse de brazos cruzados. Se sumaron a una iniciativa para modificar la ley, impulsando un proyecto nombrado en honor a Noah. La propuesta buscaba reformar el sistema desde sus bases, que el Estado vigile de por vida a los delincuentes reincidentes, y no solo durante un corto periodo después de salir de prisión. Además, planteaba que el registro de criminales sexuales se hiciera público, para que cualquier ciudadano pudiera saber si un individuo con antecedentes peligrosos vivía cerca de él. Un cambio necesario. Un cambio por justicia. Un cambio por Noah. Pero incluso ese intento por cambiar las cosas enfrenta obstáculos. A pesar del clamor público, de la indignación colectiva y del dolor que cargan los familiares de las víctimas, la aprobación del proyecto de ley Noah's Lab, como se le conoció, no ha sido un camino sencillo. Han pasado ya varios años desde que se presentó la iniciativa, y hasta el día de hoy, sigue sin ser aprobada. Las familias, encabezadas por Coady, no han dejado de luchar. Han ofrecido testimonios, asistido a audiencias y hablado con legisladores, exigiendo que el sistema deje de proteger a quienes han demostrado ser una amenaza recurrente para la sociedad. Pero el avance ha sido lento, casi estancado. Y lo más alarmante, no hay certeza alguna de que este proyecto llegue a convertirse en ley algún día. Mientras tanto, los ciudadanos siguen vulnerables ante un sistema que, en su afán de proteger la privacidad de los agresores, olvida proteger la vida de los inocentes. ¿Y tú?
¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que es justo que alguien como Robert Major haya podido esconderse a plena vista, protegido por el silencio legal, mientras dos vidas inocentes eran brutalmente arrebatadas? Déjanos tu opinión, porque a veces, solo haciendo ruido, se puede empezar a cambiar la ley. Alessandra nació el 7 de septiembre de 1965 en Hills, Nueva Jersey, un pequeño y tranquilo suburbio estadounidense. Creció en el seno de una familia amorosa, profundamente religiosa, junto a sus dos hermanos mayores. Desde temprana edad, su vida giró en torno a la fe, asistiendo con regularidad a la iglesia local, donde se forjó en valores sólidos y una disciplina inquebrantable. Más adelante, se inscribió en una escuela bautista, donde no tardó en destacar por su rendimiento académico. Pero no todo en su vida era estudio. Alessandra tenía una sensibilidad especial por el arte. Se apasionaba por el ballet y encontraba en la expresión corporal una forma de conexión con el mundo. También se unió a las Girl Scouts, una organización que moldeó su carácter y fortaleció sus habilidades al aire libre. Junto a otras niñas, pasaba horas en la naturaleza aprendiendo a sobrevivir, a colaborar y también a vender galletas. Porque una parte esencial de ser una Girl Scout era ir de casa en casa, ofreciendo su producto a los vecinos, recaudando fondos para sostener a la organización. Era el 19 de abril de 1973. Ese día se celebraba el Jueves Santo, y las escuelas estaban cerradas. Alessandra, a quien todos ya conocían como Joan, tenía apenas 8 años. Pasaba el día jugando en el jardín de su casa cuando, alrededor de las 3 de la tarde, notó que uno de sus vecinos había llegado. Además de vender galletas en las calles del vecindario, Joan también entregaba pedidos previamente encargados, y aún le quedaban algunas entregas pendientes. Sin pensarlo mucho, tomó las cajas, se acercó a su madre y le dijo que saldría un momento, que regresaría en pocos minutos. Pero los minutos pasaron, y Joan no volvía. Al principio, su madre no se alarmó. Pensó que quizás se había topado con algún amigo y se había quedado jugando. El vecindario era pacífico, seguro, y en esa época era muy común ver a los niños correteando por las calles. Pero a medida que el tiempo pasaba y una lluvia ligera comenzaba a caer, la inquietud se fue colando en su corazón. La idea de que Joan se hubiese refugiado en casa de alguien para esperar a que pasara el mal tiempo parecía lógica, al menos al principio. La lluvia cesó. La tarde se convirtió en noche, y Joan seguía sin aparecer. Cuando el padre llegó del trabajo y supo que su hija no había regresado, no lo pensó dos veces. Se subió a su coche y comenzó a recorrer el vecindario en su búsqueda. Mientras tanto, la madre revisaba frenéticamente el hogar, intentando encontrar la lista de direcciones a donde Joan debía entregar las galletas. Pero esa hoja no estaba. La niña, al parecer, la había llevado consigo. Aún así, su madre recordó un detalle que, en ese momento, cobró enorme importancia. Antes de salir, Joan mencionó que uno de los vecinos que recibiría galletas había llegado en un auto nuevo. Eso la llevó a pensar inmediatamente en una familia que vivía a tan solo unas casas de distancia. Mientras su esposo seguía buscándola por las calles, ella decidió ir puerta por puerta, preguntando a cada vecino si habían visto a su hija o si ella les había entregado algo. Pero nadie la había visto. Nadie la había recibido. Joan parecía haberse desvanecido en el aire. Al regresar a casa y compartir la falta de resultados con su esposo, ambos tomaron una decisión urgente. Era momento de pedir ayuda. Se comunicaron con los servicios de emergencia, y en cuestión de minutos, el departamento local de bomberos se sumó a la búsqueda. La policía comenzó a tocar puertas, ampliando el perímetro de investigación a varios kilómetros a la redonda. La esperanza era encontrar a alguien, un testigo, cualquiera que pudiera decir hacia dónde se dirigía Joan. Pero nadie había visto nada. Eso, para los oficiales, era sumamente extraño. La ruta que Joan solía recorrer pasaba por una avenida bastante transitada, que conducía al centro comercial más grande de la zona. Era difícil de creer que, en plena tarde, nadie la hubiera notado. La noticia se regó como pólvora por el vecindario. En cuestión de horas, decenas de vecinos comenzaron a sumarse a la búsqueda. Muchos conocían a la familia de Joan, y estaban genuinamente preocupados. Conforme avanzaba la noche, el número de voluntarios aumentaba. Ante la magnitud del operativo, la policía local solicitó el apoyo del FBI y de la policía estatal. Incluso llevaron perros rastreadores al sitio, pero nada funcionó. Peinaron casas abandonadas, lotes baldíos, parques, bosques e incluso el borde del lago cercano. Pero no había ni rastro de Joan. Al principio, la teoría era sencilla.
tal vez la niña se había perdido. Pero al llegar la medianoche, esa hipótesis se desmoronó por completo. Todo apuntaba a que se trataba de algo mucho más oscuro. Los investigadores empezaron a considerar una posible implicación criminal. La madre de Joan estaba convencida de ello. No había forma de que su hija se hubiera marchado por su cuenta. Nunca salía sin avisar, siempre obedecía, y esa tarde le prometió que regresaría en minutos. A las 3 de la madrugada, con la angustia clavada en el alma, tomaron una decisión difícil: suspender temporalmente la búsqueda. Volverían al amanecer, con la esperanza de que la luz del día trajera respuestas. A medida que avanzaba el día, la movilización por la desaparición de Joan adquirió una magnitud sobrecogedora. Parecía que todo el pueblo se había volcado en su búsqueda. Incluso aquellas mujeres que se quedaban en casa cuidando de sus hijos quisieron aportar lo suyo. Prepararon más de 2000 porciones de comida para alimentar a los voluntarios. No solo participaron vecinos. Casi todo el departamento de policía local se movilizó. Se sumaron cerca de 250 bomberos y una importante cantidad de agentes del FBI. Fue un despliegue enorme. A lo largo de ese día, los equipos de búsqueda peinaron meticulosamente cada rincón del vecindario. No dejaron un solo hogar sin revisar. Entraron en casas, garajes, cobertizos y todo tipo de estructuras. Buscaron en cualquier sitio donde una niña pudiera haberse ocultado o haber sido escondida. Pero no hallaron nada. Fue entonces cuando un grupo de voluntarios notó algo cerca del camino, a tan solo 3 cuadras de la casa de Joan. Un pequeño zapato infantil, tirado en el suelo. Era muy parecido al que la niña llevaba cuando salió a entregar las galletas. Cerca de ahí, también encontraron varios envoltorios vacíos de las mismas galletas que ella vendía ese día. La policía no perdió tiempo. Llevaron de inmediato el zapato con su madre. Pero al verlo, ella negó con firmeza: ese zapato no era de su hija. En cuanto a las cajas, los investigadores concluyeron que llevaban allí varias semanas, descartando que fueran parte del pedido de Joan. Más tarde, varios vecinos reconocieron el zapato como perteneciente a otro niño. Una vez más, el caso volvía al punto de partida. Los voluntarios, a pesar de la frustración, no pensaban rendirse. El FBI, por su parte, comenzó a concentrarse con más fuerza en una hipótesis inquietante: la posibilidad de que detrás de la desaparición de Joan hubiera un crimen. En entrevistas con la madre, esta reveló que había visitado todas las casas a donde su hija podía haber ido a entregar las galletas. Ninguno de los vecinos la había visto, y en ninguno de esos hogares había rastro de la niña o de su mercancía. Sin embargo, compartió con un detective una sospecha. No era una prueba, ni siquiera algo tangible, era un presentimiento. Algo con respecto a un vecino que no le daba buena espina. La última vez que vio a su hija, Joan le mencionó que iba a entregar un pedido a un vecino que acababa de llegar en un coche nuevo. Los únicos vecinos con un vehículo reciente eran los M.C. Goven, una familia que vivía a unas cuantas casas. La madre tocó a su puerta ese mismo día, y fue atendida por Joseph, un joven de 20 años que vivía con su madre y su abuela. Joseph le dijo que no había visto a Joan ese día. Pero hubo algo en su actitud que la inquietó profundamente. No supo decir qué fue. No fue una palabra, ni un gesto específico. Fue simplemente una sensación. Algo no estaba bien. Los detectives decidieron interrogar al joven. Joseph negó cualquier vínculo con la desaparición. Sin embargo, durante el interrogatorio, sus declaraciones comenzaron a mostrar inconsistencias. No lograba sostener su coartada sobre dónde había estado exactamente en el momento en que la niña desapareció. No había evidencia directa en su contra. No tenía antecedentes penales, y de hecho, era maestro de química en una secundaria local. Tenía buena reputación. Pero a medida que el tiempo pasaba y las pistas se agotaban, la atención de los investigadores se enfocaba cada vez más en él. Finalmente, lo llamaron nuevamente para que se presentara en la estación y se sometiera a una prueba con el polígrafo. Joseph accedió. Los resultados fueron alarmantes. Falló en casi todas las preguntas clave. Aunque esas respuestas no podían utilizarse como prueba legal, la policía decidió confrontarlo con los resultados y presionarlo. Fue ahí donde algo se rompió. Joseph pidió que llamaran a un sacerdote. Luego de hablar a solas con el religioso, aceptó confesar. Su versión de los hechos estremeció a todos los presentes. Afirmó que se encontraba cortando el pasto frente a su casa cuando Joan se le acercó para entregarle las galletas que había encargado semanas antes. Él le pidió que pasara al interior de la casa para pagarle. Pero al revisar su cartera, se dio cuenta de que no tenía cambio suficiente.
Aseguró que esa simple frustración lo descontroló. En ese momento, según su versión, la arrastró hasta su recámara. Ahí, le propinó múltiples golpes y cometió actos de una brutalidad que los agentes apenas podían escuchar sin estremecerse. Sus palabras eran frías, carentes de emoción, como si hablara de algo ajeno a él. Pero los investigadores ya no tenían dudas. Joseph dijo que, al ver lo que había hecho, fue consciente de que no podía dejarla ir. Si lo hacía, su vida se arruinaría. Así que tomó una decisión terrible: acabar con la suya. Después de varios intentos fallidos, la asesinó. Luego, envolvió su cuerpo en una vieja funda de sofá, lo metió en la cajuela de su coche, limpió la sangre de su habitación y guardó los trapos ensangrentados en una bolsa. Conducía sin rumbo, hasta que finalmente tomó una decisión. Se dirigió a un parque nacional del estado de Nueva York, a más de 30 kilómetros de su casa. Allí, en una zona boscosa, ocultó el cuerpo entre los árboles, como si pudiera borrar lo que había hecho. Poco después de haber regresado de dejar el cuerpo en aquel bosque remoto, Joseph recibió en su casa la visita de la madre de Joan. Él, sin mostrar el más mínimo rastro de culpa, incluso se unió a la búsqueda. Afirmó más tarde que esa noche durmió profundamente, sin angustia, sin remordimiento, como si nada hubiera pasado. Aunque su relato presentaba claros vacíos, los investigadores decidieron concentrarse en lo esencial: encontrar el cuerpo de Joan. Se pusieron en contacto con el Servicio de Parques del Estado de Nueva York y Joseph, con una frialdad perturbadora, les indicó con detalle cómo llegar hasta el lugar exacto. Gracias a esa información, la búsqueda no tardó ni una hora. El cuerpo de Joan fue hallado detrás de una gran roca, en una zona densa y boscosa. El entorno era tan apartado que, de no haber sido por su confesión, probablemente nunca la habrían encontrado. Cuando los forenses comenzaron el análisis, surgieron más contradicciones en la versión de Joseph. Por un lado, las lesiones encontradas sí coincidían con las agresiones que él había confesado. El número de contusiones, las heridas, todo cuadraba. Pero había un detalle imposible de ignorar: el cuerpo de Joan no tenía ni una sola prenda de ropa. A pesar de ello, Joseph seguía negando haberla agredido sexualmente. Para quienes lo conocían, la noticia fue devastadora. Joseph siempre había sido visto como un hombre tranquilo, educado, incluso amable. Su entorno más cercano, amigos, vecinos, familiares, no podían creer lo que estaban escuchando. En la escuela primaria donde trabajaba como maestro de química, sus compañeros estaban conmocionados. Nadie jamás había notado un solo indicio de oscuridad en él. Lo consideraban un hombre ejemplar. En cuanto al vecindario, la indignación fue creciendo a pasos agigantados. Durante los primeros días tras su arresto, decenas de personas comenzaron a congregarse frente a su casa. Aunque no hubo actos de violencia, la policía decidió cerrar toda la calle para proteger a su madre y su abuela. El odio era palpable. Algunas personas incluso comenzaron a buscar en las páginas blancas a cualquier individuo con el apellido M. Segovern y les llamaban para insultarlos, sin saber que no tenía ninguna relación con el agresor. Varias familias reportaron que sus vidas se habían convertido en un verdadero infierno por estas confusiones. Pero el estallido de furia más grande vino poco después, cuando se supo que el juez a cargo del caso había fijado una fianza de $50,000. Aunque esa cantidad era considerable para la época, muchos la vieron como una burla. Cientos de ciudadanos inundaron los juzgados con cartas, llamadas y peticiones, exigiendo que Joseph no tuviera derecho a salir bajo fianza. Ante tal presión social, el tribunal dio marcha atrás. El juez revocó la fianza, y aunque la familia del acusado ya había reunido el dinero, Joseph fue enviado directamente a prisión preventiva. Lo mantuvieron en una celda aislada. Las autoridades sabían que, de mezclarlo con otros reos, no viviría mucho. Durante todo ese tiempo, Joseph no dejó de insistir en que jamás abusó de Joan. Repetía una y otra vez que lo suyo había sido un impulso, un acto repentino que ni él mismo podía explicar. Decía no saber qué se había apoderado de él aquella tarde. Pero la fiscalía no se tragaba esa versión. Antes del juicio, Joseph fue evaluado por varios psiquiatras, quienes coincidieron en un diagnóstico estremecedor. Durante años, había reprimido impulsos oscuros, fantasías aberrantes que logró ocultar tras una fachada de normalidad. Y cuando la oportunidad se le presentó, la tomó sin vacilar. Lo más inquietante era que todo indicaba que Joseph había planeado este crimen con antelación. El lugar donde dejó el cuerpo no era casual. Aquella roca, en medio de la nada, no era algo que se encontrara por accidente. Los investigadores estaban convencidos de que ya conocía ese lugar,
que lo tenía visualizado desde antes como un escondite, como un sitio ideal para desaparecer un cuerpo. Finalmente, Joseph M. Segovern fue condenado a cadena perpetua. Pero el caso no terminó ahí. La legislación vigente en ese entonces permitía que incluso condenados por crímenes atroces pudieran solicitar la libertad condicional tras cumplir una parte de su sentencia. Casi 20 años después de su encarcelamiento, Joseph obtuvo ese derecho. Su solicitud causó una ola de indignación. La familia de Joan no tenía idea de que algo así fuera posible. Fue su abogado quien les explicó que, si no actuaban con rapidez, existía una alta probabilidad de que Joseph saliera libre. Para empeorar la situación, en varias ocasiones durante su reclusión, expertos en rehabilitación llegaron a la conclusión de que el hombre ya no representaba un peligro para la sociedad. Esos informes reforzaban su petición. Y lo peor, es que no estaba solo en su intento. A lo largo de los años, el buen comportamiento de Joseph durante su encierro se convirtió en uno de los principales argumentos para solicitar su libertad anticipada. Pero la madre de Joan no estaba dispuesta a permitirlo. Luchó con todo lo que tenía, presentó recursos, habló con jueces, reunió firmas y expuso su caso frente a las autoridades penitenciarias. Su mensaje era claro: un hombre capaz de hacer lo que Joseph hizo no merecía una segunda oportunidad. Pero su lucha no se detuvo ahí. Decidida a evitar que otros criminales como él salieran de prisión, inició una campaña para cambiar la ley. Su objetivo era impedir, de forma definitiva, que cualquier asesino condenado por matar a un menor de 14 años en el contexto de abuso pudiera aspirar a la libertad condicional. Y lo logró. Varios años después, el estado de Nueva Jersey aprobó una legislación que prohibía tajantemente el beneficio de la libertad anticipada en esos casos. Al año siguiente, una versión similar del mismo estatuto entró en vigor a nivel federal. Nada de eso aplicaba retroactivamente a Joseph, pero incluso así, la madre de Joan logró convencer a la corte de que no debía ser liberado. En 1999, sin embargo, Joseph volvió a tener derecho a pedir su salida de prisión. Y esta vez ocurrió algo inesperado. Como parte del proceso, fue evaluado nuevamente por un psiquiatra, con la intención de determinar si aún representaba una amenaza. Fue durante esas entrevistas que Joseph, por primera vez en más de 2 décadas, cambió su versión de los hechos. Durante todos esos años, su historia había sido la misma, que el crimen fue un impulso provocado por su frustración al no tener cambio para pagar las galletas. Una versión absurda que nadie creyó jamás. Pero ahora dijo algo diferente. Confesó que en aquel tiempo atravesaba una crisis personal, que se sentía miserable, estancado en su trabajo, con su vida hecha pedazos, y que cuando Joan apareció en su puerta, fue ella quien pagó por toda su rabia. Según él, actuó como resultado de un estado emocional caótico. Pero el tribunal no se dejó convencer. Una vez más, su solicitud fue rechazada. Y en los años siguientes, lo seguiría intentando, sin éxito. En una de esas ocasiones, Joseph aceptó dar una entrevista al exagente del FBI John Douglas, un hombre legendario que inspiró a personajes como los del Silencio de los Inocentes, Mindhunter y Aníbal. Douglas, quien había entrevistado a asesinos tan infames como Charles Manson, quería comprender la mente de Joseph M. Segovern. Lo escuchó, lo observó, se ganó su confianza, y entonces lo descubrió. Durante esa conversación, Joseph hizo una revelación escalofriante. Dijo tener más de $600,000 guardados. Detalló que, tras la muerte de su madre y su abuela, recibió importantes pagos y vendió la casa familiar. Luego aclaró que había transferido todo ese dinero al estado de Nueva York, para asegurarse de que la madre de su víctima no pudiera demandarlo ni tocar un solo centavo mediante acciones civiles. Lo hizo, según sus propias palabras, para garantizarse los mejores abogados posibles. Frío, calculador, sin un gramo de arrepentimiento. Douglas quedó tan impactado por la entrevista que terminó escribiendo un libro entero sobre el caso. La última vez que Joseph intentó obtener la libertad fue en 2008. La siguiente audiencia estaba programada para el futuro, pero no llegó a celebrarse. En 2021, Joseph M. Segovern murió en prisión a los 74 años. Así terminó su historia, tras las rejas, donde había pasado la mayor parte de su vida adulta, y donde, según muchos, debió permanecer desde el principio. En cuanto a la madre de Joan, su lucha no terminó con su muerte. Continuó ampliando el alcance de las leyes que ayudó a implementar. Logró extender la protección para cubrir a víctimas de hasta 18 años, y consiguió la aprobación de una nueva legislación en Nueva Jersey que eliminaba por completo el estatuto de prescripción en los casos de homicidio. Además,
Fundó una organización sin fines de lucro dedicada a proteger y asistir a menores en situación de riesgo. Gracias a su trabajo, cientos de niños han sido rescatados, apoyados y defendidos. Ella convirtió el dolor más desgarrador en una cruzada de justicia. No solo en memoria de su hija, sino por todos los que aún están en peligro. Si esta historia te impactó, compártela. Y si quieres seguir recibiendo casos reales, sin censura y con toda la verdad, te invitamos a seguir nuestro canal en Telegram, donde cada día revelamos los crímenes más estremecedores del mundo. Gracias por acompañarnos. Una joven estudiante de posgrado de Harvard fue hallada sin vida en el interior de su departamento. Sin embargo, para sorpresa de todos, los detectives encargados del caso no lograron encontrar una sola pista que los guiara hacia el responsable del crimen. Ni una huella, ni un rastro de violencia evidente, nada. A pesar de que el caso tuvo una enorme cobertura mediática y que se llegaron a formular teorías tan inusuales como inquietantes, la investigación quedó estancada durante casi medio siglo. 47 años de silencio, de incertidumbre, de preguntas sin respuesta, hasta que un grupo de ciudadanos comunes, simples entusiastas de la verdad, decidió no quedarse de brazos cruzados. Fue gracias a su persistencia que, después de décadas de misterio, la verdad finalmente salió a la luz. Jane Britton nació el 17 de mayo de 1945 en la ciudad de Boston, en el estado de Massachusetts. Provenía de una familia profundamente ligada al mundo académico. Su padre era nada menos que el vicepresidente de un prestigioso colegio femenino, mientras que su madre era una reconocida historiadora. No es de extrañar entonces que, desde muy temprana edad, Jane desarrollara un profundo amor por el conocimiento, la historia y, en particular, la antropología. Ya en sus años escolares había decidido que dedicaría su vida a esa ciencia. Pero su vida no giraba solo en torno a los libros. Jane era una joven polifacética, practicaba equitación, tocaba el piano con gran destreza y también tenía un talento especial para el dibujo. Al terminar la preparatoria con honores, ingresó al mismo colegio donde trabajaba su padre. Allí rápidamente destacó como una de las alumnas más brillantes de su generación. Gracias a su excelencia académica, fue aceptada en el programa de posgrado en antropología de la Universidad de Harvard, donde comenzó a trabajar en su doctorado. En su segundo año como estudiante de posgrado, recibió la oportunidad de participar en una excavación arqueológica en Irán, bajo la supervisión de un renombrado académico. Su desempeño fue excepcional y logró realizar varios hallazgos significativos que fortalecieron su reputación como investigadora. Pero Jane no solo era una estudiante destacada. También se llevaba bien con sus compañeros y mantenía una relación sentimental con un joven llamado James, quien estudiaba en el mismo programa. Todo parecía marchar de manera perfecta para ella. El 7 de enero de 1969 era un día clave. Jane tenía programados sus exámenes finales. A sus 23 años, estaba a punto de concluir una etapa fundamental de su vida y dar el siguiente paso hacia una prometedora carrera. Pero ese día, Jane no se presentó. Simplemente no apareció. James, su pareja, lo notó de inmediato. Intentó comunicarse con ella varias veces antes del examen, pero nunca obtuvo respuesta. Llamó una y otra vez. Nadie contestaba. Nadie sabía nada. Ni sus compañeros ni sus profesores. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Preocupado, James decidió ir personalmente a su departamento, ubicado a unos 15 minutos a pie del campus universitario. Subió hasta el piso donde vivía Jane y tocó la puerta. Nadie abrió. En ese momento apareció un vecino y amigo en común, un estudiante llamado Donald, quien, al enterarse de que Jane no se había presentado a su examen, comentó que no la había visto desde la noche anterior. Tampoco había escuchado ningún ruido proveniente de su departamento. James insistió, tocó la puerta varias veces más, sin obtener respuesta. Su inquietud crecía. Sabía que la cerradura del departamento de Jane estaba defectuosa desde hacía tiempo, así que giró la perilla. La puerta se abrió. El interior del departamento parecía estar en orden. Nada fuera de lo normal, salvo por una cosa: el ambiente era gélido. Un frío penetrante recorría el lugar. Al llegar a la cocina, James notó que una de las ventanas estaba completamente abierta, pese a que era pleno invierno. Con el corazón acelerado, fue hacia el dormitorio. Allí encontró a Jane, acostada boca abajo sobre la cama. Su camisón estaba subido, lo cual lo hizo retroceder inmediatamente, pensando que tal vez ella estaba enferma o profundamente dormida. Salió a buscar a la esposa de Donald y le pidió que revisara si Jane estaba bien. Pero la expresión en el rostro de la mujer al salir del cuarto lo dijo todo.
No hizo falta que dijera una palabra. James lo entendió. Entró una vez más en la habitación y entonces lo vio claramente. El rostro de Jane estaba cubierto con una alfombra y un abrigo. Al retirar ambos objetos, la terrible realidad quedó al descubierto. Jane estaba muerta. Llamó de inmediato a la policía. Los oficiales no necesitaron mucho para entender que estaban ante un asesinato. El cuerpo fue enviado al forense, mientras los detectives comenzaban el minucioso análisis de la escena. Lo primero que notaron fue que no había señales de robo. Las joyas, el dinero, los objetos de valor seguían en su lugar. Nada había sido alterado. No había señales de forcejeo. Todo apuntaba a que el asesino había sorprendido a Jane mientras dormía. Esa teoría cobraba fuerza con el testimonio de los vecinos, quienes aseguraron no haber escuchado ningún ruido extraño la noche anterior. El informe del médico forense fue desgarrador. Jane había recibido varios golpes brutales en la cabeza, probablemente con un martillo. También se confirmó que fue víctima de abuso sexual. Al interrogar a James, los policías supieron que la noche anterior habían salido a cenar con algunos amigos y luego habían ido a patinar sobre hielo. Cerca de las 11:30, él la acompañó hasta la puerta de su departamento y se despidió. Poco después, según contaron los vecinos, Jane los visitó para beber una copa de vino tinto. Esa fue la última vez que alguien la vio con vida. Según las conclusiones emitidas por los forenses, Jane Brittain habría muerto unas 10 horas antes de que su cuerpo fuera descubierto. Esto llevó a los investigadores a creer que el asesino debió atacarla poco tiempo después de que ella regresara sola a su departamento aquella noche. A pesar del minucioso análisis que se hizo del lugar, la escena del crimen no arrojó ninguna prueba contundente. Los peritos forenses identificaron algunas huellas dactilares desconocidas, pero ninguna coincidía con los vecinos ni con el círculo cercano de la víctima. La policía comenzó a barajar distintas teorías sobre cómo pudo ingresar el asesino al departamento. Una de las posibilidades era la más obvia. La cerradura de la puerta principal de Jane estaba rota desde hacía semanas, y cualquiera con un poco de fuerza o suerte podría haber entrado. Pero también existía una segunda opción, la ventana de la cocina. Al igual que la puerta, el mecanismo de seguridad de esa ventana estaba prácticamente inservible. Y aunque Jane vivía en el cuarto piso, justo frente a sus ventanas se extendía una vieja escalera de incendios. Era un acceso directo al interior de su departamento para cualquiera que quisiera arriesgarse a subir. Y no tardó en surgir un dato que parecía confirmar esa hipótesis. Al entrevistar a todos los inquilinos del edificio, los detectives encontraron a un niño que afirmó haber escuchado ruidos en la escalera metálica esa misma noche. Según sus palabras, escuchó el ruido alrededor de las 9 de la noche. Sin embargo, ese dato planteaba una discrepancia importante. Jane llegó a casa acompañada de James alrededor de las 10:30. Si el ruido fue real, el asesino habría tenido que esperar 1 o incluso 2 horas allí afuera, en el crudo invierno de Boston, pacientemente, hasta que ella estuviera sola. Otro testigo aseguró haber visto a un hombre corriendo lejos del edificio hacia la 1:30 de la madrugada. No pudo describirlo con detalle. Solo dijo que el sujeto medía aproximadamente 1,80 m y tenía un físico promedio. Esa declaración encajaba con la hora estimada del crimen, por lo que a los policías les pareció una pista más útil, pero sin más datos, resultaba casi imposible seguirla. La policía llegó a la hipótesis de que quizá el sospechoso subió por la escalera de incendios a las 9 de la noche y permaneció allí escondido por horas, acechando. Pero surgió una contradicción importante. Donald, el vecino y amigo de Jane, confesó que aquella noche, antes de que Jane regresara, él entró brevemente a su departamento para sacar unos alimentos que guardaban en su refrigerador. No notó nada extraño. Ningún indicio de que alguien estuviera escondido o acechando. ¿Había cometido un error al recordar la hora? ¿O acaso el testimonio del niño estaba equivocado? También existía la posibilidad de que nada de eso tuviera relación con el asesinato. Muchos vecinos acostumbraban dejar las ventanas abiertas, incluso en invierno, porque la calefacción del edificio era excesiva y el calor sofocante. Todo podía tratarse de una coincidencia. La noticia de la muerte de Jane Brittain no tardó en recorrer los pasillos de Harvard y pronto llegó a oídos de los medios. La atención pública creció a pasos agigantados, y en cuestión de días, el caso ya era titular en periódicos de todo el país. La presión sobre la policía era intensa. Los estudiantes de una de las universidades más prestigiosas del mundo sentían miedo de estar allí mientras el asesino andaba libre. Comenzaron a surgir teorías, rumores, hipótesis sin freno. Y una de ellas llamó poderosamente la atención. En la escena del crimen, sobre el cuerpo de Jane y esparcido en su habitación, los peritos hallaron un polvo rojizo,
muy parecido a óxido de hierro o a ocre, un pigmento natural utilizado en muchas culturas antiguas. Al respecto, uno de los profesores del Departamento de Antropología explicó que, en civilizaciones antiguas como las que habitaron Irán, el país que Jane había visitado recientemente por su trabajo de campo, era costumbre cubrir a los muertos con ese tipo de pigmentos durante los rituales funerarios. Esto desató una nueva línea de investigación. ¿Y si el asesino no era un extraño? ¿Y si se trataba de alguien cercano, alguien que compartía con Jane no solo las aulas, sino también sus conocimientos antropológicos? Esa teoría apuntaba a un estudiante del mismo programa, quizás incluso a alguien que había viajado con ella a Irán. Alguien que conocía las costumbres funerarias arcaicas y las habría recreado como parte del crimen. También explicaría por qué no se había robado nada. Ni el dinero, ni las joyas, ni los objetos de valor fueron tocados. Aquello no parecía un robo. Era algo personal. Un mensaje, quizá. Una advertencia. Aunque a los policías les parecía una conjetura un tanto descabellada, no podían darse el lujo de descartarla. Armaron una lista con más de 100 personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores del departamento, que tuvieran conocimientos de antropología, y los investigaron uno por uno. Pero no encontraron absolutamente nada. Ningún motivo, ningún vínculo sospechoso, ninguna prueba. La teoría se diluyó entre papeles y horas de trabajo, dejando al caso nuevamente en el limbo. Y entonces surgió una nueva línea de pensamiento, aún más inquietante. ¿Era Jane Britton víctima de un asesino serial? Resultaba que 5 años antes, en ese mismo edificio, otra joven estudiante había sido asesinada. Su departamento estaba solo 2 pisos abajo del de Jane. En aquel caso, la policía llegó a pensar que el responsable podría ser el famoso estrangulador de Boston, un asesino serial que aterrorizó la ciudad durante los años 60. El sospechoso incluso confesó aquel crimen. Pero había dudas. Muchas dudas. Había quienes creían que él simplemente se había atribuido un asesinato que no cometió, como ocurre tantas veces con criminales que buscan notoriedad o están mentalmente perturbados. Además, para el momento en que Jane fue asesinada, el supuesto responsable del asesinato de Jane Britton, aquel que muchos creían podría ser el infame estrangulador de Boston, ya se encontraba internado en una institución psiquiátrica de máxima seguridad en el momento del crimen. Por lo tanto, era imposible que tuviera alguna relación con su muerte. Mientras tanto, los detectives seguían completamente a oscuras. No tenían pistas concretas. No había sospechosos. Y lo único que se acumulaba eran teorías sin comprobar y una creciente ola de presión mediática. Los periódicos locales comenzaron a lanzar hipótesis cada vez más inquietantes, y además, empezaron a señalar con el dedo a la propia Universidad de Harvard. La universidad había adquirido el edificio donde vivía Jane tan solo unos años antes del crimen y lo utilizaba como vivienda para sus estudiantes de posgrado. Pero el problema era evidente: el edificio estaba en condiciones deplorables. En la mayoría de los departamentos, las cerraduras estaban rotas o funcionaban de forma defectuosa, al grado de quedarse trabadas. Lo mismo sucedía con las ventanas. Muchas de ellas se podían abrir desde el exterior con solo empujar el marco. Los vecinos ya habían presentado quejas múltiples veces, pero nada cambió. Con el asesinato de Jane, el descuido estructural se convirtió en una amenaza mortal. Los medios comenzaron a acusar directamente a la universidad de negligencia, señalando que habían puesto en riesgo la seguridad de sus propios alumnos al permitir que vivieran en un lugar con tan poca protección. Mientras tanto, la policía, urgida por encontrar alguna pista, hizo todo lo que estuvo a su alcance. Interrogaron a James y a los vecinos más cercanos sometiéndolos a la prueba del polígrafo. Hablaron con posibles sospechosos y no dejaron de observar a nadie. Incluso instalaron cámaras encubiertas durante el funeral de Jane para grabar a todos los asistentes, con la esperanza de detectar algún comportamiento sospechoso. Nada funcionó. Identificaron a cada persona presente y no hallaron a nadie vinculado al crimen. Así, la investigación volvió a estancarse. No había avances. No había indicios. Y lo más preocupante, no había justicia. Pasaron semanas sin ningún progreso real. Hasta que, exactamente un mes después del asesinato de Jane, el 6 de febrero, la policía descubrió otro cuerpo. Esta vez, la víctima era una mujer de 50 años llamada Ada Bean. Su cadáver fue hallado en su propio departamento, ubicado a tan solo 1,5 kilómetros del edificio donde vivía Jane. La escena era escalofriantemente similar. Ada estaba acostada boca abajo en su cama. Su camisón había sido levantado hasta la cintura, y su cabeza estaba cubierta con varias cobijas. Al igual que Jane,
Había recibido múltiples golpes en el cráneo con un objeto contundente. Todo indicaba que también fue atacada mientras dormía. Los medios no tardaron en conectar ambos crímenes. Las coincidencias eran demasiado notorias como para ignorarlas. Sin embargo, en un giro inesperado, las autoridades decidieron desligar ambos asesinatos. Declararon públicamente que, según su análisis, no existía ninguna relación entre el homicidio de Jane Brittain y el de Ada Behan. La declaración fue recibida con incredulidad. Para la mayoría de los estudiantes de Harvard y para los vecinos del área, era evidente que ambos crímenes eran obra de un mismo asesino. Muchos comenzaron a temer que un asesino serial estuviera operando en la ciudad, y lo peor, que pudiera atacar nuevamente en cualquier momento. Pero ni con una segunda víctima la policía logró dar con alguna pista relevante. No encontraron testigos, ni pruebas físicas, ni razones concretas para conectar a alguien con el asesinato de Ada. Ese segundo caso también quedó congelado. Y el de Jane, simplemente se desvaneció. Con el paso de los años, los detectives retomaron la investigación de forma esporádica. Cada cierto tiempo revisaban los archivos, volvían a leer los reportes, buscaban inconsistencias. Pero nada. Siempre llegaban al mismo punto muerto. En un momento, las autoridades locales decidieron ceder el caso a la policía estatal. Nuevas manos. Nuevas mentes. Una nueva oportunidad para ver algo que tal vez otros habían pasado por alto. Pero ni siquiera eso sirvió. El caso permanecía inquebrantable, hermético, oscuro. Fue hasta finales de la década de los 80 que surgió un rayo de esperanza. Con el auge del análisis de ADN, los detectives decidieron revisar nuevamente las evidencias recolectadas en 1969. Entre ellas, encontraron un conjunto de muestras biológicas obtenidas directamente del cuerpo de Jane. Sin perder tiempo, las enviaron a un laboratorio especializado. Y, efectivamente, lograron recuperar un perfil genético incompleto. Pertenecía a un hombre, pero era demasiado pequeño para extraer una secuencia completa de ADN que permitiera su identificación. Años más tarde, cuando el FBI desarrolló su base nacional de perfiles genéticos, los expertos intentaron encontrar una coincidencia con esa muestra parcial. Pero el intento fue inútil. No apareció ningún nombre. En 2006, lo intentaron de nuevo, esta vez con tecnología mucho más avanzada. Pero una vez más, el resultado fue negativo. El perfil era demasiado limitado, demasiado fragmentado. El caso volvió a sumirse en el olvido, congelado en los archivos, como tantos otros crímenes sin resolver. Hasta que, décadas después, un grupo de personas decidió que ya era suficiente. Entre ellos estaba un escritor retirado, quien en su juventud había trabajado como reportero. El día del asesinato de Jane fue su segundo día en el periódico, y le asignaron cubrir esa nota. Años después, ya jubilado, sintió que aún tenía una deuda pendiente con esa historia. Se propuso reabrir el caso por cuenta propia y escribir un libro que contara todo. Lo acompañaba una periodista egresada de Harvard, quien al enterarse de que un crimen así ocurrió dentro del campus que la formó, se sintió profundamente conmovida. Decidió unirse al proyecto. También se sumó una administradora de un foro en línea dedicado a crímenes no resueltos. Ella tampoco podía ignorar lo que había pasado. Juntos, comenzaron a estudiar minuciosamente el caso Brittain. Solicitaron acceso a todos los documentos policiales disponibles. Pero las autoridades rechazaron la mayoría de sus peticiones. Lo poco que lograron obtener eran recortes de periódicos antiguos con información superficial, declaraciones incompletas, cronologías imprecisas, nada que pudiera ayudarlos a resolver el misterio. En aquel entonces, esa actitud por parte de las autoridades era tristemente común en el estado. En el estado de Massachusetts, a diferencia de otros lugares del país, las autoridades se mostraban mucho más reacias a compartir información sobre investigaciones abiertas o casos sin resolver. Mientras que en otros estados los cuerpos policiales eran más transparentes y colaboraban activamente con ciudadanos, periodistas o investigadores independientes, aquí reinaba el hermetismo. Sin embargo, aquel grupo de entusiastas no estaba dispuesto a rendirse. Se negaban a aceptar el silencio como respuesta. Presentaron una apelación formal ante los tribunales, exigiendo acceso completo a los archivos del caso Jane Brittain. Argumentaron que la transparencia había resultado crucial en la resolución de muchos otros casos antiguos. Mientras más gente conocía los detalles de un crimen, mayores eran las probabilidades de recibir pistas frescas, nuevos testigos o información clave. Pero el tribunal rechazó su petición. Y aún así, no se detuvieron. Durante los años siguientes,
Bombardearon la oficina del fiscal con demandas legales, solicitudes formales y recursos judiciales. Ninguna prosperó. Perdieron cada intento. Pero su persistencia no fue en vano. El constante recordatorio público del caso Britten hizo efecto. En 2017, casi medio siglo después del crimen, las autoridades decidieron revisar de nuevo el expediente. Y esta vez, algo cambió. Los expertos forenses retomaron el análisis del material biológico que se había conservado desde 1969. Aunque en intentos anteriores las muestras habían sido demasiado pequeñas o deterioradas para sacar conclusiones sólidas, ahora contaban con tecnología más avanzada. Y gracias a ese progreso, lograron extraer un perfil de ADN mucho más estable y confiable. El nuevo perfil fue cargado en la base de datos genética del FBI. Lo que sucedió a continuación dejó a todos en silencio. Había una coincidencia parcial. El nombre del posible responsable surgió en pantalla: Michael Sumter. La coincidencia no era concluyente, al menos no para un tribunal. Pero era suficiente para despertar todas las alarmas. No se podía presentar como prueba legal definitiva, pero sí como una dirección clara en la que profundizar. Los investigadores comenzaron a revisar su historial y lo que descubrieron era perturbador. Sumter tenía antecedentes por agresiones sexuales. Fue arrestado, juzgado y condenado por al menos 3 ataques. Su ADN había sido incorporado a la base de datos del FBI años antes. Pero eso no era todo. En 2010 y 2012, las autoridades lograron resolver 2 asesinatos cometidos en los años 70, gracias a muestras de ADN conservadas por décadas. En ambos casos, el perfil genético correspondía también a Michael Sumter. Esos crímenes se cometieron en la ciudad de Boston, muy cerca de la Universidad de Harvard. Además, la investigación reveló que Sumter, en la época del asesinato de Jane, mantenía una relación con una joven que vivía justo en los alrededores del campus universitario. Por si fuera poco, su complexión y estatura coincidían con la descripción que en su momento dio el testigo que vio a un hombre huyendo de la escena del crimen en la madrugada del 7 de enero de 1969. Todo parecía encajar. La ubicación, los antecedentes, la relación con la zona, la concordancia física, la conexión parcial del ADN. Pero había un obstáculo. Michael Sumter había muerto en el año 2001 a causa de un cáncer. Por lo tanto, no había forma de obtener un nuevo perfil directo y actual de su ADN. Los detectives, no obstante, no estaban dispuestos a cerrar la carpeta. Decidieron buscar una alternativa. Una posibilidad que podría darles la validación final. Si lograban obtener ADN de un familiar masculino cercano, podrían confirmar la identidad del donador original. Entonces descubrieron que Sumter tenía un hermano vivo. Localizarlo tomó algo de tiempo, pero finalmente dieron con él. Aceptó colaborar. Su muestra fue procesada por los laboratorios forenses, y aunque no fue una coincidencia perfecta, sí fue extremadamente cercana. El problema persistía. El material recuperado del cuerpo de Jane era incompleto. Y aunque el nuevo perfil era casi idéntico, no era suficiente como para llegar a una certeza absoluta. Los resultados indicaban que, con ese nivel de coincidencia, solo un porcentaje minúsculo de la población masculina global, menos del 0.00005%, podría ser responsable. En términos prácticos, esto dejaba fuera a más de 99.999% de los hombres del mundo. Pero en términos legales, seguía sin ser definitivo. Aún así, el peso de las pruebas circunstanciales era abrumador. Sumter vivía cerca, tenía antecedentes violentos, coincidía en características físicas con el sospechoso, y ahora, su perfil genético coincidía casi plenamente. Por eso, en 2018, luego de 49 años de incertidumbre, las autoridades de Massachusetts convocaron a una rueda de prensa. En ella, se anunció que el caso del asesinato de Jane Britten había sido oficialmente resuelto. Según la versión oficial de los hechos, aquella noche Michael Sumter siguió a Jane hasta su domicilio. Esperó pacientemente a que James, su pareja, se marchara. Luego escaló la vieja escalera de incendios del edificio, accedió a la cocina por la ventana, la misma que estaba abierta cuando James llegó, y atacó a la joven con el objetivo de violentarla. El crimen fue rápido, brutal y premeditado. Respecto a la tardanza en llegar a este resultado, la explicación era simple. Aunque el ADN de Sumter ya estaba en la base de datos desde hacía años, los análisis anteriores no habían logrado generar un perfil lo suficientemente sólido. No fue hasta 2017, cuando se utilizaron herramientas mucho más sensibles y modernas, que se logró identificar la coincidencia. En los otros 2 crímenes por los cuales Sumter fue relacionado,
la situación fue distinta. Los perfiles eran completos y el cotejo resultó inmediato. Sobre el asesinato de Ada Behan, ocurrido solo un mes después del de Jane y con una escena casi idéntica, la policía no pudo establecer ningún vínculo con Sumter. No había muestras de ADN que pudieran analizarse. Ninguna pista biológica. Por ello, legalmente, no se le pudo atribuir ese crimen. Pero entre la comunidad, entre quienes conocían ambos casos, la conclusión era clara: nadie dudaba que él también fuera el responsable. Finalmente, hay que volver al detalle que alguna vez fue una de las claves más extrañas de este caso: el polvo rojizo encontrado en el cuerpo de Jane y en su dormitorio. Durante la rueda de prensa, los oficiales aclararon que, después de años de especulación, no consideraban que aquel polvo rojizo, aquel detalle que durante años alimentó teorías esotéricas y suposiciones sobre rituales antiguos, no tenía en realidad ninguna conexión con tradiciones fúnebres ni con culturas milenarias, como se pensó al inicio. Después de una revisión más objetiva y con acceso a información más precisa, los investigadores concluyeron que lo más probable era que Jane simplemente utilizara ese tipo de pigmento en sus pinturas. Recordemos que, además de ser una brillante estudiante de antropología, Jane tenía una profunda pasión por el arte. Pintaba con frecuencia, y muchos de sus cuadros, según quienes la conocieron, incluían tonos terrosos, rojizos y ocres similares al encontrado en la escena. Así, con casi medio siglo de retraso, la historia finalmente encontró una respuesta. El crimen que mantuvo en vilo a toda una comunidad académica y que dejó una herida abierta en el corazón de Harvard, fue esclarecido. Jane Britten, la joven brillante, talentosa y apasionada, víctima de una brutalidad incomprensible, pudo al fin recibir justicia. Aunque simbólica, aunque tardía, pero justicia al fin. Y nada de esto habría sido posible sin la perseverancia de un grupo de ciudadanos comunes. Personas que no tenían una placa, ni un cargo, ni acceso privilegiado a archivos confidenciales. Pero sí tenían algo mucho más poderoso: la convicción de que la verdad no prescribe. Gracias a su empeño, su constancia y su voluntad de no rendirse, las autoridades se vieron forzadas a volver sobre sus pasos. A reabrir carpetas empolvadas. A reexaminar pruebas olvidadas. A mirar donde antes nadie había querido mirar. Y fue ese esfuerzo colectivo lo que finalmente abrió la puerta a la verdad. Este caso, más allá del crimen mismo, nos deja una enseñanza vital: que la justicia no siempre llega de inmediato, que a veces camina lenta, a paso de tortuga. Pero que cuando se tiene voluntad, incluso los silencios más antiguos pueden romperse. Incluso las sombras más densas pueden disiparse. Si esta historia te conmovió o te pareció interesante, te invitamos a compartir tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la justicia realmente fue hecha, aún tantos años después? ¿O consideras que hubo fallos irreparables por parte de las autoridades desde el inicio? No olvides dejar tu like si te gustó este video, y suscribirte a nuestro canal de Telegram, donde todos los días publicamos noticias criminales, casos impactantes y sucesos sin censura de todo el mundo. Historias reales, crudas, contadas como deben ser. Gracias por acompañarnos hasta el final.